acercarse al Señor. Amén. Así que denle un aplauso ahí al Señor y vamos a cantar y vamos a adorar con gozo, con alegría. Le proclamamos, aleluya. Yo creo que cada uno de nosotros, el momento en que abrimos nuestros ojos, debe salir de nuestra boca una alabanza, aleluya, una expresión de agradecimiento, un decirle gracias por nuestra salvación, gracias por tu cuidado, Señor, gracias por tu cobertura, gracias por tu favor. A Él levantamos manos santas, aleluya. Yo te invito, el que nos está viendo a través de las redes sociales, que se acerquen, que estén ahí en adoración. Alabe y adore al Rey eterno. Alabe y adore, aleluya, su presencia. Reconozca que Él es santo. Reconozca que Él es digno. Reconozca que Él es todopoderoso. Reconozca que Él es Dios eterno. Aleluya. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te exaltamos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Ahí donde usted está, dale un aplauso al Señor. Glorifique su nombre y dele gracias por esta mañana. Aleluya, porque Dios viene haciendo cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Si usted lo cree, se lo da más fuerte. A su nombre, gloria a Dios, santo, confirma, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Bueno, seguimos aquí por las redes sociales, sabemos que Dios está haciendo algo grande. Bueno, Coque, gloria a Dios, bendice mi alma al Señor, gloria a Dios, aquel Coque, gloria a Dios, amén. Si es que, ahí más o menos, Coque. Estamos como el coquete aquí, así es que queremos agradecer, ¿verdad?, públicamente a los hermanos que han estado en la parte de atrás de las cámaras. Usted no los ve, pero yo los veo. Los hermanos que están ahí día tras día, llevamos ya, estaba contando hoy, yo no sé si eran 30 y pico, 40 y pico de días ahí corrido ahí tirando mensajes. Gloria a Dios, y ellos han estado ahí, que tremendo. Dios quiera que los dos que son solteros se casen pronto. Gloria a Dios. Amén. Busquen novio y una novia. A Kevin lo metemos. Estamos casando a todo el mundo. De que la pandemia esa se riegue. Alaba. Para eso no tiene función de nosotros. Estamos aquí, estamos viendo el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo, cada palabra, cada día que ha ido fluyendo. En el día de hoy queremos bendecir, ¿verdad?, a todo aquel que está al alcance de este visual y el altavoz. Estamos en la iglesia Tabernáculo de Oración, Obrero del Señor en Las Granjas. Cuando se acabe esto, o bueno, pues entonces si usted no tiene un lugar donde congregarse, venga aquí, que aquí lo recibiremos. Y aquí usted va a ser entrenado, capacitado y discipulado. Amén. Libro de Génesis, capítulo 37. Gloria a Dios. Santo. Génesis 37, versículo 1. La palabra de Dios está bendecida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y menciona a José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos
colores. Voy a brincar al 6. Y José, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Hasta ahí. Padre, te doy gracias, revela los misterios de tu palabra, la gracia, el favor con tus hijos, los momentos proféticos, los momentos íntimos, las provisiones, toda la abundancia, la sobreabundancia que tú has preparado de antemano. Tu gracia, tu favor con este pueblo de una manera especial. Gracias porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, gloria a Dios, y allá usted póngase cómodo. Cuando usted va a las historias de la Biblia, siempre va a haber un personaje principal. Siempre hay un personaje principal en una familia. El personaje principal en su familia es... ¿Quién es el de tu casa, el personaje principal? Diga yo. Yo soy el personaje principal en mi familia. Tú eres el personaje principal. Si tú eres el que le está sirviendo a Dios, tú eres la persona de pacto en esa familia. Quiere decir que por medio de tu pacto, algo va a pasar. Quiere decir entonces que todas las atenciones de los cielos y de la tierra estarán concentradas en esa persona. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lees las historias, vemos la historia de Moisés, te vas a dar cuenta que la mamá, el papá, habían varios miembros en la familia, pero la historia se concentró en Moisés. Vemos la historia de Josué, que tenía mucha familia, pero la historia se concentró en Josué. Vemos la historia de hombres de la Biblia, pero se concentra la historia en algún personaje, porque ese hombre o esa mujer tiene que vivir algo que ya fue preparado de antemano para él o para ella, y todavía el hombre no lo sabe. Por ejemplo, hay hombres que Dios les dice, te voy a llamar para algo grande, pero no le cuenta lo que tiene que pasar hasta llegar allá, porque si no, en el camino le dice, yo para allá no voy. ¿Qué significa eso? Que no hay un supernatural que Dios le enseña primero, porque si no, no va. ¿Qué representa esto? Que hay una historia que llama la atención de la Biblia, que pudiéramos llamar el Evangelio según José, porque nunca, no estoy diciendo que hay una Biblia de José, siempre hay un demonio en Facebook, ¿sabes qué? ¿Entiendes? No estoy diciendo que José es Cristo, pero si fuéramos a llamar el Evangelio según José, porque como nunca pecó, no aparece en la Biblia que pecó, ¿entiendes? Pues el hombre es tremendo. Ahora, hay algo interesante, y es que cuando tú vas a ver el Evangelio y vas a ver el Génesis, te vas a dar cuenta que hay una historia que aún marca los tiempos, que todavía en esta generación está pasando lo mismo que pasó ese hombre escogido por Dios. Aunque dice la Biblia que es la historia de Jacob, empieza con la Biblia, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, pero la concentración va en José. ¿Por qué? Porque José es la extensión de Israel para los próximos tiempos. Como José es la extensión, hay que poner la mirada en la extensión. Todo aquel que sea extensión siempre se ha preparado algo para él que él todavía no sabía. Por ejemplo, hay eventos en la Biblia donde hombres tienen que ir a diferentes lugares. Y dice, ¿y por qué yo estoy aquí? Sencillo, porque esto fue preparado para ti, para que entraras y salieras. Por un ejemplo, de momento cuando Dios está haciendo algo, está haciendo el desierto. Y cuando hace el desierto dice, ¿qué terreno feo ese? No, el terreno era necesario, fue creado para que el pueblo de Dios fuera entrenado en ese desierto. Antes de que ellos existieran, ya Dios había preparado un desierto para que ellos pasaran. ¿Qué significa? Que hay cosas que todavía tú no has pasado que son preparados para ti. Lo que pasa es que usted cree que la historia de su vida es hasta lo que ha vivido hoy. Pero lo que ha vivido de aquí para atrás simplemente fue un entrenamiento. La gente que tuvieron contigo hasta el día de hoy fueron tus compañeros de viaje, pero no serán tus compañeros de propósito. Hay gente que en el camino caminaron contigo y hoy no están,
porque simplemente fueron compañeros de viaje, no en el propósito. El que lo tiene terminal no es ellos eran tu acompañante, ellos tenían su propósito, pero en el tuyo, al que le toca llegar a la final, es a ti, a mí. Por eso es tan importante que tú y yo lleguemos hasta el final. En el propósito, lo que pasa es que es más grande que tú y que yo. Cuando tú y yo dormimos o quedamos muertos o Señor nos lleva, el detalle es que el propósito continúa, porque es que no era cosa tuya, es que tú continuaste lo que Dios empezó con tu generación y alguien continuará lo que Dios siguió contigo. ¿Qué representa esto? Que tú serás en el propósito. Es más grande que tú y que yo, pero es un viaje que a ti te toca empezar y terminar. ¿Qué significa? Que propósito es vida, como el propósito es eterno y la pandemia es temporera. Cuando la pandemia llegue a tu casa, no puedes matar el propósito, porque hasta que no se termine lo que Dios dijo que tú ibas a caminar, nadie te puede sacar de la tierra. Solamente se van aquellos que no están, que ya su propósito en la tierra terminó. Cuando hay gente que su propósito en la tierra terminó. Hay gente, gloria a Dios, estaba hablando ahorita con un compañero ministro, que hay personas que es tan sencillo. Por ejemplo, como hablábamos antes del hermano Sammy, se cayó de 20 pies de espalda, ¡pum! Hombre con 70 y pico de años, aquel hombre tenía como 70, se cae de espalda, ahí, ¡pum!, como un panapén. Bueno, estuvo en la cama, como que dice parapléjico, y Dios lo levantó de ahí por una oración, y se levantó. Pero tengo un tío mío que de 2 pies en la misma agua quedó parapléjico. O sea, tengo entendido que gente se han resbalado en la ducha, que bañándose el jabón se le cayó y se resbalaron y se cayeron, se esnucaron. Bueno, pero hay algunos que han tenido accidentes que entre 10 cajos el tro le pasa por encima y sale como si nunca hubiese pasado nada. Me cuenta él que en Santo Domingo un nene como de 5 años se cayó de un 3er piso. Con la cabeza le dio una lavadora, ¡pam!, se partió la cabeza. Lo llevaron al hospital, no tenía nada. Y a los 4 días estaba corriendo por allí como si no hubiera pasado nada. Es que lo que pasa es que cuando hay propósito, no hay nada que detenga, porque Dios es mayor que cualquier cosa. Lo que pasa es que hay hombres que no quieren caminar en el propósito, lo que está establecido por ellos. No quieren seguir la secuencia de una generación espiritual, de una gente que adora a Dios, una generación cristiana. Hay algunos que no importa, empezaron con el propósito, se salieron del camino y no le interesa seguir, pero entonces Dios usa algo llamado desesperación para buscar un clamor en ellos. Cuando el hombre está desesperado, clama. Cuando el hombre se le quita la cobertura divina, clama. Por eso es que hay gente que para llegar a este camino tienen que llegar bajo desesperación. Si no es por desesperación, no buscan el aliento divino. Por eso es que hay gente que no le da mucha importancia al aire hasta que se están ahogando. No le dan mucha importancia al aire hasta que le falta un poco. Entonces deben dar gracias a Dios por el oxígeno que fluye libremente, pero cuando le falta un poco, dice, estoy sin aire, aquí pasa algo. Quiere decir que cada mañana hay que entrar en esa bendición de Dios, darle gracias hasta por el aire que tú respiras. Hay la historia de un muchacho que es marcado con una palabra y con un propósito. Le toca seguir el destino. Lo que dio el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ahora tiene una continuación con José, porque ya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob están, ahora está José. ¿Qué significa esto? Que Dios tuvo su mentalidad y su trabajo con mi tatarabuelo, con mi bisabuelo, con mi abuelo, con mis papás, pero ahora me toca a mí. ¿Qué significa? Ellos tuvieron su tiempo y su parte,
ahora tú y yo tenemos la de nosotros. ¿Qué significa? Ellos son responsables, aunque son parte de mi generación, ellos son responsables por cumplir el propósito divino, y yo soy responsable por continuar lo que Dios empezó en mi generación. Si ellos no lo hicieron, eso es problema de ellos. Por eso Cristo dijo: el que ame padre a madre, es que aquí, dijo, más que a mí, es que aquí cada cual debe responder por un llamado, un depósito divino que carga dentro, y tiene que continuar algo, y dentro de eso va a pasar situaciones y dificultades, va a tener que vivir en lugares que no le gusta, preparados para él, pero ya de antemano hay algunos lugares donde va a tener que pasar, pero es parte de un entrenamiento para que tu fe y tu creencia en él siga aumentando. Aquí vemos la historia de José. Dice la Biblia que Israel amaba a José más que a todos sus hermanos. ¿Por qué lo amaba? Obviamente el que conoce la historia de Jacob sabe que él era, le llamaban su nombre engañador o usurpador, y Jacob era un hombre que continuamente se jugaba sus cartas, pero esta vez se encontró con uno más listo que él. ¿Cuántos saben que tú a veces te encuentras con uno más bobo, pero a veces hay uno más listo que tú siempre? Hay uno que sabe menos que usted, siempre hay uno que sabe. Por eso es que la Biblia dice que lo que el hombre siembra va a cosechar más adelante. Entonces, si tu camino no está tomando un buen rumbo, cambia tu forma de sembrar y cambia tu semilla, porque si cambia tu semilla, cambiará tu cosecha. Esto representa que ahora Jacob trabajó, engañó a mucha gente y engañó al tío, pero cuando le tocó trabajar por la esposa, dijo: tienes que trabajar 7 años por tu esposa. Pues entonces él no le dijo nada, pero cuando le toca, le dice: ok, los 7 años que trabajaste es por esta muchacha, no te toca esa, porque esto es por orden de secuencia. A veces se trabaja por la menor o por la mayor, pero a ti te tocó ahora esta, y como dice, le tuvo que bailar con la fea. Lea, que significa vaca fea o vaca salvaje. Y Lea, él tuvo que casarse con Lea. Después que trabajó 7 años, cuando fue a buscar a Raquel, le dieron a Lea. Pero parece que el hombre no perdió el tiempo, porque le hizo como 8 hijos también, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que ahí mismo el hombre le dice: si quieres a Raquel, tienes que trabajar 7 años por Raquel. Pero él fue capaz de trabajar 7 años más porque amaba a Raquel. ¿Qué pasa? Al amar a Raquel, entonces ahora tiene un hijo con la mujer preferida. Al tener un hijo con la mujer preferida, empieza a darle más cuidado a José que a los demás hijos. Por eso es que José es el que captura la historia. Pero José era el hijo de la mujer del pacto. ¿Por qué? Porque Raquel era estéril. Cuando tú buscas la historia de Abraham, la esposa de Abraham era estéril. Así que Dios, de donde una mujer estéril, que no daba hijos, en aquel momento era una maldición, tuvo hijos. ¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando tiene propósito, cambia la maldición en bendición. Eso no falla. Luego de Abraham tuvo Isaac. Isaac tuvo la mujer estéril. La Biblia dice que ahora de la esposa de Isaac sale Esaú y Jacob, de Rebeca. ¿Qué significa? Que ahora de otra maldición la convierte en bendición. Ahora le toca a Jacob. Tiene 2 mujeres, pero también le toca Raquel. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como estuvo con Lea y con otras mujeres, el hombre era un bandidito. ¿Qué pasa? Que ahora con la mujer que ama, llamada Raquel, tiene a José, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Por eso es que en el texto 3 dice: y amaba Israel. Israel es el mismo que el versículo 1. El versículo 1 habla de Jacob, pero cuando Jacob pelea con el ángel, Dios le dice: ahora no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. Entonces le cambia el nombre porque lo hace posesión suya. Pero la esposa de Jacob, la preferida, que era Raquel, no podía tener hijos, y como en aquel tiempo parece que la maldición era esa, según ellos creían, Dios convierte otra vez la maldición en bendición. ¿Qué significa? Que todo el que está en el propósito, no hay maldición que lo alcance. Dice la Biblia: en Israel no habrá vientre estéril.
¿Qué significa? Que si no hay vientre estéril en el mundo espiritual, todo aquel que anda en el propósito divino, su vientre espiritual nunca será estéril. Dará a luz hijos espirituales, dará a luz el propósito divino. Nada lo puede estorbar, aunque pase lo que pase. Ahora, está José en su casa, llega Jacob. Para aquel tiempo la túnica representaba cediendo el manto, el poder, y le da la túnica a José, pero no le da la túnica a los hermanos. La túnica era un tipo de vestidos que llegaba hasta cierto lugar tapando los brazos conforme a la exégesis, pero el manto que le daba, sus hermanos no lo tenían. Pero hay un detalle: José nunca había soñado hasta que le pusieron el manto encima del padre. ¿Qué significa? Hay hombres que nunca van a soñar hasta que no tengan un padre y un pastor. Nunca soñarán hasta que un manto no le caiga encima. Cuando el manto le llegue arriba, sueños espirituales empezará a tener, y empezará a tener visión y a quedar embarazado de la visión de Dios para parir al propósito divino. Por eso es que cuando María estaba con José, el ángel se le presentó y dice, y el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y quedó embarazada. ¿Qué significa esto? Que ahora José tiene una visión y José ve su final. Como le dijo ahorita, cuando Dios tiene algo grande contigo, nunca te cuenta el final. Porque si le enseña lo que va a pasar en el camino, el hombre puede rechazar el llamado. Porque aquí para llegar hasta el final hay que pagar un precio. Lo que pasa es que hay gente que no quiere pagar el precio, pero aquí hay que pagar un precio. Hay que mantenerte firme en medio de la prueba. Hay que mantenerte firme en medio de la tempestad. Aunque los tuyos se vayan, tú no vas a salir corriendo. Aunque la gente niegue a Dios, tú no lo vas a negar. Aunque la gente no quiera seguir para adelante, no quiera congregarse, tú te vas a congregar. ¿Qué significa? Que tú no dependes de lo que otros hagan, sino del propósito de Dios que te empuje. Ahora Dios le da un sueño y en el sueño le enseña algo interesante. Como aproximadamente cuando el hombre no había nacido, cuando José no estaba ni en los planes ni de Isaac, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, en ninguno de ellos, ya José estaba en el plan de Dios. Y mira qué interesante, aunque desde la eternidad ya Dios había preparado, estaban preparando un castillo, una mansión en Egipto, impresionante. Me imagino a aquellos hombres trabajando en Egipto y haciendo unos graneros impresionantes. Aquello era impresionante. Todavía José no estaba en escena, pero Dios le dio una visión a José. Cuando llega el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya en Egipto está la nación de Egipto y el castillo, el rey, donde iba a haber toda la provisión. Y Dios entonces, cuando José tiene como 17 años, le da la visión y dice, tú ves ese castillo que está ahí construido, tú ves esos graneros, tú vas a ser el líder en ese lugar. Esa gente creen que construyeron ese castillo para ellos, pero ese castillo lo construyeron para que tú te pasees en las mejores salas en ese lugar. Oye, él no sabía nada, pero había otras construcciones que él extrañaba. Lo que pasa es que Dios le mostró la linda. Dios le mostró el castillo real y le dijo, tú vas a llegar hasta allá. Pero nunca le mostró lo que tenía que pasar para llegar hasta allí. ¿Qué significa? Que había un precio en el medio del camino, había un precio que pagar, había una perseverancia que Dios quería ver, había algo, porque Dios no le entrega nada a nadie que no aprecie lo pequeño, tampoco apreciará lo grande. Si en lo poco, dijo Cristo, me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el ser humano falla, pero puede conservar una fidelidad a Dios, puede conservar una pasión por Dios, puede conservar una entrega que, aunque en su conducción humana falle, no quiere decir que no quiere cumplir el propósito divino. Hay gente que tiene un poco el propósito divino y como lo tienen en poco, la Biblia dice, yo honro a los que me honran, segunda de Samuel. Y dice, y los que me tengan, y los que menosprecien, yo los tendré en poco. Cuando te tienen en poco es cuando te ignoran, cuando no te hacen caso. Entonces, cuando el hombre decide no honrar a Dios, lo tienen en poco.
Por eso es que tú ves gente que Dios empieza a levantar, los hombres y mujeres, pero chequéate dónde está el secreto, que lo honran en secreto, que lo honran en público, que lo honran en las buenas, lo honran en las malas, lo honran cuando tienen, lo honran cuando no tienen, lo honran cuando todo está bien y lo honran cuando hay pandemia y cuando no hay pandemia. Por eso es que este es un buen momento para que los ojos divinos estén pendientes en las casas. A ver, ¿quién decide honrarlo en medio? Como yo no me estoy congregando, pues vámonos a lo loco. Oh, no. No funciona así. Entonces, cuando venga la próxima plaga, ¿estás declarando? Pues claro, si eso lo sabe un ciego, lo ve y un sordo lo oye. Esto simplemente es un entrenamiento. Lo que estamos viviendo es un entrenamiento. ¿Qué pasa? Desde antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo estábamos en el vientre o no habíamos nacido, ya Dios sabía que había alguien preparando una peste o una plaga y nosotros íbamos a tener que vivir encerrados de esa cosa. Desde antes no la prepararon para nosotros, pero teníamos que pasar por ahí. ¿Qué significa? Hay algunos lugares preparados que tú y yo tenemos que pasar por ahí. Obligados. Fueron creados para que tú y yo pasásemos por ahí antes de llegar al palacio. Vienen los tiempos de gloria, vienen los tiempos de victoria, pero hay que demostrar que estamos ready para estar allí en aquel lugar. Vienen tiempos eternos, vienen tiempos de la gloria de Dios allá cuando Cristo venga, pero la gente va a tener que demostrar que quieren estar allá arriba permanentemente con Él. Montones de ejemplos en la Biblia donde dicen que hubieron 5 de 10 vírgenes, 5 que pasaron y 5 que no pasaron. La Biblia dice de 2 personas, uno se va y el otro en un molino. La Biblia establece que hay gente que por causa de la maldad se perderán. La Biblia dice, Jesús hablando de la parábola del sembrador, dice que a uno le robaron la palabra, otros por un tiempo y otros el afán de este siglo no los dejó que llegaran a terminar la carrera. ¿Qué representa esto? Hay un lugar eterno, pero hay gente que tiene que pasar y demostrar que quieren estar allá. Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia que este muchacho le dieron su manto. Dice la Biblia que le dieron su túnica. Pero en la Biblia, cada vez que te ponen un vestido, es un nuevo comienzo de algo, porque es una temporada que te toca. Así que José le comenzó a vivir una nueva temporada. ¿Cuál? Los sueños que nunca había soñado, en esa temporada empezó a vivirlos. Las cosas, la envidia de la gente, que por causa del sueño empezó a vivir, porque en su nueva temporada había túnica. Qué bendición lo escogieron. Había envidia, pero también había un pozo. ¿Dónde estaba? Una cisterna, que lo más seguro José no sabía. Él no sabía. Él le enseñaron el palacio donde iba a estar, pero no le enseñaron el pozo donde iba a estar. Tú sabes que aún aquel pozo representaba el entrenamiento de alguna gente que tenía que pasar por allí, y en este caso él tenía que pasar por allí. ¿Qué significa? Que David tuvo que pasar también por un pozo. ¿Por qué? Él me dijo, tú me sacaste del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Hay gente que hay algunas situaciones difíciles que tuvieron que pasar o van a pasar en el camino, pero Dios no lo va a dejar en el pozo. Lo que pasa es que en el pozo tú vas a demostrar que todavía tú quieres servirle a Dios. ¿Cuántos pozos tú has pasado hasta ahora? ¿Cuántos pozos has tenido que vivir? Sin embargo, tú puedes decir, he pasado tantos pozos, pero todavía sigo sirviéndole a Dios. Si aquel pozo no hizo que te apartara, los pozos que tú quieres, lo que Dios quiere para ti. Si hay alguien que pueda decir, yo he tenido que estar en el pozo es un tiempo de espera.
en el pozo un tiempo. ¿Y cuándo se acabará esto? En el pozo es el lugar donde hay gente que deciden huir, pero hay gente que se quedan ahí esperando. En el pozo hay gente que han tomado malas decisiones. En el pozo hay gente que niega a Dios. En el pozo, oh gloria a Dios, Daniel cuando estuvo con los leones pudo haber negado a Dios. Mira, ¿y dónde tú estás? Me imagino que ahí cuando lo tenían, que lo iban a echar con los leones, me imagino que lo más seguro cualquier otro hubiera dicho: ah, yo te he sido fiel y ahora tú vas a dejar que me metan en estos leones. O que, ¿pero qué pasa? Yo te he servido. ¿Y que para dónde me llevan? Tú no vas a meter la mano. Y él diciendo, me imagino: dale, que el pozo y los leones los alimentaron para ti. Ese pozo, ese hoyo de los leones, fue yo mismo permití que lo crearan para que tú pasaras por ahí. ¿Cómo? Sí, es necesario que tú pases por los leones. ¿Cómo así? No te apures, alaba mi nombre en medio de los leones. Es para que tú demuestres en el cielo y en la tierra de qué tú estás hecho. Cuando lo tiraron con los leones, me imagino que cuando el hombre vio aquellos leones, cuando se miraron así los cuatro, los leones y él no pudo decir: patitas, ¿para qué te quiero? No había para correr, no había para llorar, no había nada que hacer. Lo único que tuvo que hacer fue, dijo: Dios mío. Cuando empezó a alabar a Dios, empezó a sentir por aquí que lo estaban lamiendo. Cuando empezó a alabar a Dios, empezó a sentir por aquí que le estaban dando como un jabo. Cuando empezó a alabar a Dios, tenía como un gatito pasándole por entre medio de los pies. Y dijo: ¿qué es esto? Es que en el proceso, cuando tú alabas a Dios, los leones se convierten en gatos. ¿Qué significa? Gloria a Dios. Que entonces ahí, en medio del pozo, ¿y para qué fue hecho aquel lugar? Para que Daniel pasara por allí. ¡Oh! Eso quiere decir entonces que cuando... Y ese pozo, Señor, ¿por qué no lo cierran? Dios no permitió ni que lo cerraran. ¿Tú sabes lo que permitió? Que el agua se secara. Él mismo secó el agua, porque si me lo tiran ahí con agua se ahoga. ¿Sabes que en un pozo no se ve para adentro? Tú lo tiras por ahí para abajo y si hay agua, shulum, y para adentro. Si no hay nada, ¿y sabes lo que pasó? Que cuando lo tiraron, ¿cómo hizo? Yo no sé, pero no había agua, porque Dios había secado, porque Él no lo llevó al pozo para que se ahogara, era para que esperara un momento, porque Él iba a sacarlo, para que empezara a confiar en Él, que aunque hubiera pasado por 10 pozos, de 10 pozos lo sacaba. Lo que pasa es que tenía que demostrar que para llegar al palacio habían situaciones que vivir, pero en medio de ellas, como Dios apostó a que Job iba a ser íntegro, también lo puso sobre David, sobre José, y así lo puso sobre ti y sobre mí. Cuando el diablo dice: dámelo acá, para que tú veas que te va a negar en medio de la prueba, todavía tú sigues buscando. Dice, el diablo dice a Dios: pero yo creía que se iba a apartar. Dijo: no, ahora tiene más fe. Interesante que ahora José lo sacan de ahí, entonces lo compran, ahora lo venden, pero cuando lo van a vender, lo primero que hacen, ¿sabe qué? Le quitan la túnica de soñador, ahora lo tienen que vestir de otra forma, y dice que lo compran los madianitas y lo visten de mayordomo. Ahora está en una casa de mayordomo. Es necesario que ahora tenga otro tipo de temporada, porque ahora tiene que conocer la bendición, no tan solo del servicio, que estando en un lugar que no quiere estar, pero Dios estaba con él. Hay pruebas de situaciones que ahora mismo tú y yo no queremos estar, pero Dios está. Pero en medio de esta situación, yo no quisiera estar aquí, y Dios dice: yo tampoco quisiera que tú estés ahí, pero yo estoy contigo en medio de esa situación. ¿Y por qué a mí me tocó vivir esto? Porque es necesario que pases por ahí para llegar donde Dios quiere llevarte. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por ahí. Hay cosas que tenemos que pasar sí o sí. Por eso es que Cristo, en un momento dado, el Padre le dijo: baja a la tierra, muere, resucita, y vienes aquí y te voy a sentar en la gloria. Pero cuando vio la cruz, que lo iban a matar, dijo: Señor, yo no quiero pasar por ahí. Si es necesario,
pasa de mí esta copa. Él no sabía que había una cruz que fue simplemente hecha para que él pasara por ahí. Él dijo, tengo que pasar por ahí, dijo, y no hay un break de coger un laberinto. Dijo, no, si es necesario, pasa de mí esta copa. Y él dijo, pero tranquilo, que se haga tu voluntad. Si yo tengo que pasar por ahí, voy a pasar. El detalle es que hay situaciones que tú y yo vamos a tener que pasar en la tierra, pero esto es lo que hace preparándonos, porque hay momentos dados que esta tierra fue diseñada para que tú tengas cosas en tu viaje. Oh, gloria, lo que voy a decir es fuerte, que después no las vas a tener. Ay, santo, ahora tengo que entrar en la verdad. Tú sabes que tus padres son parte de tu camino, pero en algún momento dado tú tendrás que seguir sin ellos. Ellos ya eran parte de tu viaje. Hay hijos que supone que vean los padres, pero hay padres que van a ver los hijos. Tu hijo era parte de tu camino y a lo mejor en el viaje ya Dios se lo llevó primero. Era parte de tu viaje. Hay cosas materiales que tú tenías, casa, un carro, que hoy no los tienes. Tuviste un traje antes que querías mucho, pero ese traje fue parte de tu viaje y se quedó. Habían cosas que tú tenías que ya a la edad que tienes ahora, miraste para atrás, todo eso era mío, pero era parte de mi viaje. En el viaje ya hay algunas cosas que no las tienes, pero hay otras que seguirás, que en el camino te seguirán quitadas. El detalle es, ¿qué vas a hacer? Eran parte del viaje tuyo en la tierra y de ellos en este lugar. ¿Ves? Por eso es que cuando Elías caminó con Eliseo, le dijeron los profetas, ¿sabes que Elías es parte de tu viaje, pero Elías te será quitado? Y él dijo, sí, ya lo sé. Y cuando fueron a Jericó le dijo, te va a ser quitado. Dijo, sí, yo lo sé. Entonces, hay cosas que en el camino te van a ser quitadas. Por ejemplo, yo tenía un perrito tremendo, se llamaba Fluffy, pero en el camino se me fue quitado. Fluffy se fue, porque era parte del viaje. Ahora me toca la pejita, la otra. En algún momento dado, ya no va a ser parte, por decir algo, ¿ves? Y la pejita no va a ser parte. A lo mejor ustedes tuvieron un pejito y ya no anda con ustedes. Era parte de su camino. Claro, un ser humano, un familiar, no es lo mismo, pero fueron parte del viaje. Hay gente que no entiende esto. Hay cosas que tú tienes, pero en esta tierra, lo que se te va a quedar para siempre, que no va a ser parte del viaje, es lo que entre contigo a la eternidad. Lo que tú procures modelarle para que esté contigo en la eternidad. Dice, tranquilo, en este viaje te fuiste, pero espérame. Como una barquilla de coco. Hey. Tiene que estar un religioso. Allá no hay barquilla. Es claro que no, hijo del Dios Altísimo. No hay, pero ¿sabes qué? Pero es un decir, porque el religioso no tiene gozo, no puede. Luego siempre está endemoniado. El diablo te va a llevar, el diablo. ¿Sabes qué pasa? Que hay un detalle en este camino al que tú le modeles. Al que tú le modeles en el espíritu, se va contigo, porque Cristo empezó a modelarle a la gente y le dijo, como quien dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a modelar, le dijo Cristo a la gente, yo te voy a modelar. ¿Para qué? Para que el lugar donde yo voy, vosotros también estén. ¿Qué significa? Que Él también quería a la gente que amaba llevárselos con Él para el lugar donde ya no iba a haber más separación, iban a vivir eternamente y para siempre. ¿Qué significa esto? Al que tú quieres que viva contigo eternamente, modélale. Si quiere vivir contigo eternamente, modélale. Si no, no. Si no le modelaste en la tierra, es que no lo quieres en el cielo. O no sé cuál sea el que no vaya. Pero bueno, el detalle es que aquí ahora José, sus hermanos le quitan el vestido, pero él entra en una próxima temporada. A José le cambiaron los vestidos 3 veces. Primer vestido, cuando le quitan la túnica, después le ponen la de mayordomo. Pero la de mayordomo era temporera en el camino, porque José no iba a ser mayordomo toda la vida. José era la parte del proceso que tenía que vivir. José tenía ahora vestiduras de mayordomo y empieza a vivir en casa de Potifar. Pero dice la Biblia que todo lo que hacía José
Dios lo prosperaba donde quiera. Mira, ese hombre, si iba al infierno, allí Dios lo prosperaba. Tenía la gracia de Dios sobre él, porque José era un muchacho que buscaba a Dios, y la Biblia establece que José estaba en casa de Potifar, y Potifar no se preocupaba por nada, ni aún de su esposa, dice la Biblia, porque todo lo que José hacía. Pero de momento la esposa de Potifar, como era mayordomo, parece que Potifar la maltrataba. Y vino la mujer y dijo, este bizcochito vio a José. Y cuando le dijo, José, ven acá, que yo te amo. No, espérate, no, José, muchacho, tú eres loca, si Potifar me bendice. No, que si esto, ven acá, quédate conmigo. Y ¿sabe lo que le agarró? Las vestiduras. ¿Qué significa? Fue un método que Dios usó para quitarle la ropa de mayordomo, porque ya el tiempo de ser mayordomo le cambió y ahora iba para su próxima temporada, y como necesitaba meterlo a su próxima temporada, usó a una mujer, hija del diablo, para quitarle las vestiduras y llevarlo a la cárcel. ¿Qué significa? Que hay gente que en ocasiones, por medio de engaño, por medio de crítica, por medio de difamación, te van a meter a lugares que tú no quieres meterte. Tranquilo, era necesario, porque esa celda, esa casa fue diseñada antes que tú existieras, porque por medio de eso te quitan las vestiduras de mayordomo y te entran a la próxima temporada, porque si no es así, tú te hubieses quedado cómodo como mayordomo y no hubieses cambiado a lo próximo. Me imagino que José dijo, wow, qué duro se me hace llegar al palacio. Pero José sabía que el servicio allí era temporero. ¿Sabe por qué era temporero? Porque ya él había visto su final, y el final no era allí. Ahora la mujer se inventa que José la abusó, y no era verdad. Pero ¿sabe qué? Dios no importa. A veces Dios tiene que permitir la difamación. Dios tiene que permitir algunas cosas que tú no pediste. ¿Sabes para qué? Para llevarte donde Él quiere, porque tu propia cuenta, si cuenta contigo, tú no vas a querer ir. Así es que cuando José estaba en el vientre, habían construido una cárcel en el palacio. Pero esta cárcel, ¿para qué? Para los presos. No, esta cárcel es para que José pasase por ahí. Era necesario que José pasase por esa cárcel. ¿Por qué? Porque Dios construye el destino de los hombres, a veces para entrenarlos, a veces para protegerlos y a veces para bendecirlos. Entonces hay gente que tienen que ser entrenados, protegidos y bendecidos. Y el entrenamiento para lo grande no te lo borra a ti ni a mí nadie. Cuando Dios te va a entrenar, entonces ahora José está en la cárcel. Dice, ¿cómo va a ser? ¿Dios lo metió en la cárcel? No, Dios lo permitió, porque era necesario que él valorara el no tener nada, para después que valorara el tenerlo todo. Hay gente que mientras lo tiene todo de pequeño, no valoran. Pero entonces es necesario entender que lo poco que tienes te lo dio Dios. Si eres fiel, lo mucho también lo vas a valorar, porque te lo dio Dios también. ¿Sabes qué? Y ahora José está viviendo en la cárcel, pero como Dios estaba con él, lo grande es que entonces primer vestido que le ponen la túnica, se la rompen para ponerle uno de mayordomo, le rompen el de mayordomo para ponerle ahora uno de preso. Son los dos vestidos grandes. Ahora, qué interesante, que en la primera temporada él soñaba, en la segunda te servía, y ahora ahora no sueña, le interpreta los sueños a otros. Primero él soñaba, y ahora interpreta los sueños a otros. Ahora hay dos hombres que están en la cárcel con él, y uno de ellos le cuenta un sueño al otro, y el otro dice, no será interpretación, vamos a hablar con este que siempre lo ve morando. Dice, este tiene el espíritu de los dioses, no, el espíritu del Dios Altísimo. Le digo, mira, yo soñé que yo tenía unas uvas, una cosa, un vino, y yo estaba dándole la copa al faraón.
Y José le dijo, de Dios son las interpretaciones. Es que te van a devolver el trabajo en 3 días. Y el panadero dijo, ¿cómo? Chacho, yo soñé que tenía unos bollos de pan y unas aves hacían aquí. Y le dijo, ¿y qué es eso? Como quien dice, es bendición. Le dijo, no, tú en 3 días vas a estar muerto. ¿Sabe qué? Que a los 3 días estaba muerto. Pero el otro estaba en la copa del faraón. Y cuando lo fueron a sacar, él le dijo, acuérdate de mí cuando estés con faraón. Pasaron los años. Y como hay gente malagradecida, no le dijo nada al faraón. Pero Dios se la ingenió, porque según había esa cosa, que era la cárcel, Dios tenía un plan para meterlo donde lo quería. ¿Sabe cuál era el detalle? Que ahora faraón tiene un sueño, pero no lo entiende. Y buscó los sabios, los adivinos, los magos, y dijo, todos los adivinos, porque el diablo es malo, dijo, todos los que yo tengo aquí que me sirven, que interpretan sueños, el que no me lo interpreta, lo voy a matar. Y de momento el copero se acordó de José, le dijo, hay un chamaco en una celda que nosotros lo vemos constantemente comunicándose con el Dios del cielo. Dijo, tráemelo. Y cuando de momento le explica al faraón el sueño, el hombre dice, mira, yo tuve un sueño donde soñé con 7 vacas gordas y 7 vacas blancas. Y empezó a contarle el sueño. Unas espigas devoraban las otras. Impresionante. Y José le dijo, yo sé lo que dice, interpreta ese sueño. Eso quiere decir que vendrán las vacas gordas 7 años de abundancia. Pero los próximos 7 años serán 7 años de escasez. ¡Wow! El faraón se quedó pensando y José le dijo, pero escúcheme bien. El Dios del cielo me revela que busques un hombre que tenga la capacidad de administrar durante todo este reino los años de abundancia, los años de escasez. Tienes que construir graneros aún y empezar a guardar y almacenar trigo para cuando no venga y repartirlo de esta forma. Y Faraón le dijo, claro, planificado por Dios, yo tengo ese hombre. Y le dijo, ¿dónde está? Y le dijo, tú eres ese hombre. Desde este momento en adelante, tú vas ahora a administrar todas mis posesiones. Y le dijo, y para confirmarte esto, le dijo, busquen el anillo presidencial. Pero eso no es la parte que me impacta. Era la tercera cambio de vestidura. Y le dijo, busquen el lino más finísimo que hay y cambiémosle los vestidos a José. Ahí entraba su tercera temporada. Tú pasaste la primera temporada, pasaste la segunda, pero tu tercera temporada viene de camino. Y ahora cuando le cambia los vestidos, que entra a su tercera temporada, tiene dominio y posesión sobre todo lo que Dios había dado en la tierra. ¿Qué significa? Que hay gente que no entiende que pasaron por la cisterna, pasaron por la situación difícil, pero tú vas a tener que llegar un momento al palacio. Esto es interesante porque el cambio de vestidura viene cada vez que hay un cambio de estación. Me explico, aquí nunca, ni en lo natural ni en lo espiritual, tú nunca vivirás verano todo el tiempo. Ahora estamos en una temporada del año, en lo físico, en lo terrenal, que ya el verano viene por ahí de camino. Ya en junio, julio, viene el verano, tiempo caliente, vestir cómodo. Pero cuando viene diciembre, es otra temporada, la gente usa otras vestiduras. Ahora hace frío, hay que ponerse jaque. Si estás en Nueva York, para la nieve, porque las temporadas necesitan un cambio de vestidura. Por eso es que en lo espiritual, tú nunca vivirás en verano todo el tiempo. Si tú estás pasando un momento ahora de sequedad, tranquilo, que ya mismo viene tu próxima temporada, tu próxima estación. Si tú ves que estás pasando duro y estás a punto de ese momento de dolor, es que están a punto de arrancarte las vestiduras. Tu mejor temporada viene de camino. Por eso es que cuando el hijo pródigo, estando con el padre,
tenía los mejores vestidos, pero ¿sabe lo que pasó con el hijo pródigo? Decidió salir de la casa y se vestió de mendigo. Primero se vistió de party para irse a gastarlo todo. Después tuvo que vestirse de hacendado, la segunda parte que se vistió para trabajar con los cerdos. Nunca en la vida Dios pensó que él no pensó que iba a estar ahí, pero Dios necesitaba que pasara, porque aquel corral de puerco, aunque él no lo sabía, fue preparado para que él pasara por allí. Y cuando estaba allí, que tenía hambre, ¿sabe lo que pasó? Pensó en el padre, arrancó para allá. Cuando el padre lo vio que venía de camino, ¿sabe lo primero que hizo? Se gozó, se le tiró en el cuello y se viró y dijo: tráigame en el mejor vestido, porque era un nuevo cambio de temporada para ese muchacho. El vestido venía con la gran temporada. Y el vestido más poderoso, cuando Cristo nace, lo viste con pañales y lo arropan. Esa fue su primera vestidura. La segunda, se vistió de carpintero. Pero la tercera vestidura la disfrutó en la cruz del Calvario, cuando en el Salmo 22 dice: sobre mis vestidos echaron suertes. ¿Qué significa? Que cuando él estaba en la cruz, dice que le arrancaron los vestidos, pero era necesario que le arrancaran los vestidos, porque la próxima vestidura que le iban a poner era eterna y iba a darle la bendición a los hijos. Por eso tenían que arrancarle también los vestidos. ¿Qué significa esto? Que cuando los hombres en el viejo pacto estaban en una situación difícil, se rasgaban los vestidos y se vestían de saco, porque venía la próxima temporada. Quiero decirte algo, aunque tú no entiendas, toda la tierra está experimentando una transformación de vestidos. Viene una temporada nueva para la tierra, viene una temporada de gloria para la tierra. Que tenemos que pasar por la cisterna, sí. Que hemos pasado por la casa del faraón, sí, de Potifar, pero no te apures, que las vestiduras de palacio se están acercando. El tiempo de la lluvia tardía nos está ahí, ya está nublado el tiempo, la lluvia tardía viene de camino. Aleluya. Gracias, Padre, por esta bendición. Señor, te doy la gloria. Si hay alguien en este lugar ahora mismo que no se ha vestido con las vestiduras blancas, dice Eclesiastés: sean blancos tus vestidos y siempre haya ungüento sobre tu cabeza. Gracias, Padre, por esta bendición. En esta hora nosotros te damos la gloria, porque sabemos que tú siempre estás en medio de nosotros y estás con nosotros con la prueba y en medio de donde pasemos. Pero el final ya tú lo sabes, que terminamos en victoria. Y en la Biblia, quien termina ganando la historia de la Biblia es la iglesia levantada con el Cristo de los cielos. Si usted no se ha reconciliado con Dios, este es el momento, hágalo. Pídale al Señor que usted vuelva al camino. Y si no entendiste que en el proceso te estaban cambiando las vestiduras, arrepiéntete y vuelve al camino del Señor. Amén. Dile que escriba tu nombre en el libro de la vida y que haga de ti un vaso nuevo para su gloria. Gracias, Padre, por esta palabra. Así es que, si usted puede, comparta esto con alguien para que sea bendecido en el nombre de Jesús. Y el pueblo que está en victoria dice amén, amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.